de respetable logia Galileo Galilei número 115, de la Orden de Libres y Aceptados Masones de la Argentina, organizamos una charla que tiene que ver con la historia de las logias. Desde ya les doy la bienvenida a todos. Hoy abrimos nuestra casa. Nuestra logia trabaja en la calle Garzón 3780 en Cava, en la capital federal de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y quiero darles la bienvenida a todos los hermanos masones, y recordemos también que esta es una charla abierta a la comunidad, así que por ahí, si algunos temas por ahí no se entienden porque tienen que ver con la masonería, queda abierto, ¿sí?, las dudas y podemos hacer preguntas después. Ahora nos va a presentar el hermano Javier, ¿sí? Y arrancamos con la charla. Bueno, buen día a todos nuevamente. Estamos acá con la presencia que nos honra del doctor Ignacio Zubizarreta. El doctor cursó estudios en Historia en la Universidad de 3 de Febrero y anteriormente en El Salvador, y hizo su doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Además es autor de varios libros que hablan de este periodo fundacional que tuvo la Argentina, y hoy nos va a hablar de lo que son logias políticas argentinas y en realidad rioplatenses en el periodo 1820 a 1852, logias que, como él ya nos va a explicar, no eran necesariamente masónicas, pero tenían una configuración bastante parecida. Así que sin más prolegómenos, los dejo con la autorizada palabra del doctor Zubizarreta. Bueno, buenos días todavía, faltan 20 minutos para que deje de ser la mañana, así que vamos a comenzar con esta charla. Primero que nada, quería agradecer a la logia y que me presenta este espacio para contar mis temas, para charlar un poco de las cosas que he investigado. Así que en un día primaveral caluroso. Y antes de comenzar, con los temas puntuales que voy a analizar, quería compartirles con ustedes un poquito cómo llegué a este tema, que en realidad de lo que voy a hablar es lo que recién se anunciaba, son las experiencias logistas previas a la masonería moderna, por decirlo de algún modo, sobre todo en tiempos de Rosas, en donde la masonería no funcionó como tal, por motivos que ya vamos a explicar, pero sí existieron distintos tipos de logias secretas que tuvieron algunas similitudes y también algunas diferencias, pero que sirvieron claramente de antecedente y de experiencia para lo que va a venir después de 1850, ¿no? Para fines del 50. Así que, en realidad, como dato de color, antes de ir a las cuestiones más históricas e historiográficas, lo que les quería, no sé, los miro a ustedes también en el auditorio, si no siento como que estoy hablando con la computadora nada más. En realidad, quería compartirles cómo llegué a esta historia particular, que tiene una nota un poco de color, que tiene que ver con el hecho de que cuando era chiquito, mi abuelo, que le gustaba relativamente la historia, era médico, pero le gustaba relativamente la historia, siempre me contaba las batallas de los unitarios. Yo no sabía muy bien por qué, me contaba, le gustaba mucho el General Paz, me contaba las batallas del General Paz, y recuerdo algo que me quedó grabado en todos estos años. Estamos hablando ya hace, no sé, 35 años fácil, que me había dicho que le había generado bastante impresión cuando había conocido a algo así como una tía abuela grande que tenía. Estamos hablando de mi abuelo cuando era chico, supongo del 1920, y se había asustado y le tenía bastante aprensión, miedo, cuando uno es chico, que por ahí se impresiona fácilmente, y esos recuerdos quedan en la memoria porque le faltaba toda una parte del cuero cabelludo y no tenía pelo, era pelada y tenía como la cabeza como que había sido quemada, ¿no?
¿Y a qué se debía eso? Bueno, justamente a que esta tiabuela que él tenía vivía en Montevideo y correspondía a una parte de la familia que se había tenido que exiliar en la época de Rosas y que saliendo de una iglesia la década del 40, cuando tendría apenas 5 o 6 años, había agarrado la mazorca y le había puesto brea caliente en la cabeza y le había pegado la divisa punzón. ¿Sí? Una niñita muy pequeña. Y bueno, esas cosas que con el transcurso del tiempo se van relativizando, que tiene que ver con la violencia que existía en esa época, la violencia social, y los métodos que utilizaba el rosismo para, bueno, amedrentar a sus opositores, que podía llegar a ese grado de nivel de violencia extrema, ¿no? Entonces, por un lado, tenía esta historia familiar que diría que se fue transmitiendo por la oralidad. Y por otro lado, lo que es más interesante aún, y que tiene que ver ya con el tema que voy a exponer a continuación, esa rama de la familia, digamos, creo que, si no me equivoco, la hija, el padre de la hija que sufrió este accidente en Buenos Aires, antes de que la familia se exiliara a Montevideo, me imagino que habrá sido muy poquito después de eso, conservó una documentación que fue también transmitiéndose de generación en generación. ¿Sí? Y eso es un corpus documental, es una nutrida correspondencia que básicamente son justamente cartas de este antepasado mío, que había sido médico personal de Rivadavia, unitario, activo, y que justamente a principios de la década del 30, o fines del 20, pero creo que muy principios del 30, se exilia también a Uruguay, ¿no? Y a partir de ahí, que viene esta cuestión, él va a ser un activo unitario que va a empezar a, digamos, tratar de reactivar la facción unitaria, que después del ascenso de Rosas había quedado bastante desdibujada, y que la mayoría de sus principales líderes radicaban por entonces en Uruguay, que en ese momento, bueno, todavía se llamaba la Banda Oriental, pero ya desde el año 1828 era un país relativamente independiente, ¿no? Relativamente porque todavía, siendo un país muy pequeño, estaba muy influido por las políticas de Brasil y de la Confederación Argentina, ¿no? Entonces, este personaje que se llamó Daniel Torres, que era médico, a partir del año 35, 1835, va a comenzar a organizar una logia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de derrotar a Juan Manuel de Rosas, de sacarlo del poder. Sobre todo porque cuando Rosas asume en diciembre de 1829, se suponía que iba a durar en el gobierno un determinado tiempo, porque, digamos, llega al poder con poderes extraordinarios. O sea, había sido una situación bastante particular, bastante inestable, bastante compleja, y eso va a motivar a que se le otorguen, digamos, algunas concesiones o poderes excepcionales con los que debería poner la casa en orden. Y eso va a durar hasta que termine finalmente su mandato en el 32, y ahí es cuando no renueva el cargo de gobernador porque la situación estaba allanada, estaba relativamente tranquila, porque había sido hacía bastante poco tiempo derrotado el general Paz en el interior, y la amenaza unitaria, por decirlo de algún modo, ya se había neutralizado. Entonces, por ese motivo, a Rosas se le permite la posibilidad de continuar como gobernador, pero ya sin los poderes excepcionales. Y eso es algo que a Rosas mucho no le interesaba. Estaba acostumbrado a gobernar de esa manera.
y ese motivo por el que declina continuar con el cargo de gobernador. Y ahí es ahí donde hace su famosa campaña al desierto, en 1833, y hay un pequeño interregno donde pasan al poder los federales, pero que eran opositores a Rosas. Entonces, que se los denominaba liberales. ¿Por qué? Porque, bueno, tenían algunas ideas contrarias con Juan Manuel de Rosas. No me voy a extender mucho en esto. La cuestión es que para el año 35 pasan varias cosas en el medio, pero en el año 35 muere Quiroga, o es asesinado Quiroga, la Confederación entra en crisis, hay un caos generalizado dentro de las provincias, la situación es bastante inestable y Rosas aprovecha para, digamos, volver a tomar las riendas de la provincia de Buenos Aires, pero debido a esa situación, la Sala de Representantes le otorga nuevamente los poderes extraordinarios. Y a partir de ahí, Rosas va a hacer una enorme depuración de, digamos, por un lado, las personas que estaban acompañando en el gobierno, y por otro, también dentro de la sociedad bonaerense. Es decir, aquellas personas ya no que, digamos, solamente no simpatizaran con el rosismo, sino que no manifestaran efusivamente su participación por el rosismo, o que pudieran tener antecedentes no del todo impecables, fueron invitados a exiliarse. Y en ese sentido lo que va a suceder es, entre el año 35, desde el año 35 en adelante, se van a ir exiliando un montón de personas que no necesariamente eran unitarias, sino en muchos casos eran federales, pero no seguidores de Rosas, y ese proceso de exilio va a continuar extendiéndose en el tiempo por muchos años más, pero van a ir, digamos, sumándose al exilio distintas camadas de grupos políticos que, si bien en su origen no eran parte de mismas agrupaciones, o no pensaban incluso de la misma manera, el enemigo común los va a ir uniendo, ¿no? Primero tenemos entre el año 29 y el 30, que se van a ir exiliando hasta el 32, los famosos unitarios. Después del 34-35 en adelante, sobre todo el 35, cuando Rosas asume por segunda vez, se van a exiliar los federales liberales, ¿sí? Los federales que no simpatizaban con Rosas. Y a partir del año 37-38, los de la denominada generación del 37. ¿Sí? Estamos hablando de, digamos, Mitre, Echeverría, bueno, finalmente después Alberdi, algunos pertenecían a Buenos Aires, otros estaban en el interior, pero que se van a terminar exiliando, y a partir del año 38 aproximadamente, en todo lo que actualmente es la Argentina, que en ese momento era la Confederación Argentina, no van a haber gobiernos de tinte unitario, ¿sí? Todo se va a teñir de color federal, ¿sí? Entonces, el problema, y aquí vuelvo a la cuestión familiar y anecdótica, es que cuando tenía que hacer la tesis de maestría, a mí originariamente no me interesaba mucho la historia argentina, debo confesarlo, me gustaba mucho la Edad Media, pero cuando tenía que hacer una tesis, primero de maestría y después doctoral, me di cuenta que era muy difícil, sobre todo en esa época, hacerlo sobre historia medieval, y me fui entusiasmando muy gradualmente por la historia argentina. Y ahí es donde encontré que en la casa de mi abuela estaba la documentación de este Daniel Torres, que había organizado una logia desde Colonia del Sacramento, ¿sí? Que en ese momento era más importante que ahora es un pueblito simpático y turístico, pero en ese momento era la segunda ciudad más importante de la banda oriental. Y esa documentación, digamos, apareció ahí de repente, no había sido investigada por nadie, y ahí hay cartas de Daniel Torres con Rivadavia, con Esteban Echeverría, con Alberdi, con el general Paz, con Lavalle, con todos los unitarios e incluso con lo que van a ser muchos después de los principales exponentes de la generación del 37. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué hay acá. Y ahí descubrí
algo bastante fascinante. Primero que era un corpus documental que prácticamente nadie había estudiado, ¿sí? Era original. Y eso para los historiadores es como una especie de mina de oro, ¿sí? Cuando uno descubre un corpus documental que no fue analizado por ningún otro historiador. Entonces, eso también implica el desafío de tener que poder decir algo interesante sobre un tema que no fue explorado. Y por otro, y lo más interesante es que esa documentación, como siempre pasa cuando uno encuentra una documentación, puede ser más, menos rica, más, menos jugosa. Eso es bastante aleatorio. La cuestión es que era muy potente esa documentación y si uno la leía podía perfectamente reconstruir cómo actuaron estas logias, incluso con algunos inconvenientes, porque estas logias, después voy a explicar un poco el motivo, pero empezaron a utilizar sistemas cifrados de escritura, ¿sí? Para que su correspondencia, si era interceptada, no se entendiese el mensaje o lo que estaban tratando de comunicar sus integrantes, ¿no? Entonces, eso también tuvo algunas complicaciones porque, bueno, para eso era fundamental poder tener los mecanismos para entender ese cifrado, ¿sí? Y por suerte estaban. O sea, y lo más curioso de todo esto, y ya para cerrar esta introducción de lo que les voy a hablar, es que es un milagro que esa documentación haya sobrevivido porque, por lo que he leído en esa correspondencia, siempre cuando una carta le llegaba al destinatario, decía claramente, después de leída, préndase fuego, ¿sí? Y ahí es donde mi familiar, arriesgando un poco su vida, no sé el motivo por el cual no lo hizo, pero no prendió fuego ninguna carta y esa correspondencia está intacta. En esa correspondencia vemos cartas de ida y de vuelta, que también es algo bastante privilegiado. Normalmente, si uno se imagina, hoy en día usamos el mail y en el mail tenemos el ida y vuelta, queda resguardado. Pero en esa época del siglo XIX, en algunos casos existía la posibilidad de que uno copiara, tuviese una copia de la carta que uno enviaba para poder mantener el hilo de la conversación y tener un registro. Pero a veces no había tiempo, sobre todo en estas coyunturas informales de urgencia y cuando mandar una carta, en el hecho de mandar una carta uno podía arriesgar hasta su propia vida. Y sin embargo, aquí están la mayoría de las cartas de ida y vuelta, ¿no? Lo que es un corpus maravilloso. Entonces, este corpus documental de esta correspondencia que me permitió reconstruir cómo funcionaban las logias es la base de la presentación de hoy y fue mi tema de investigación de maestría y también me sirvió para una parte de la tesis doctoral. Ahora bien, lo que quiero señalar acá es que estas logias tuvieron como primer objetivo y principal y casi único derrotar y derrocar a Juan Manuel de Rosas para instaurar algún tipo de gobierno con características diferentes, ¿sí? Entonces, eso es el primer punto, que ahora igual voy a compartir un PowerPoint para mantener bien el hilo de la charla. Y después, bueno, también hay algunas imágenes de estas cartas en cifrado que son bastante interesantes. Así que ahora voy a pasar a compartir pantalla, ¿sí? La pena es que los que están del otro lado no van a poder ver estas imágenes. Pero bueno, hay un poquito de paciencia porque creo que es toda la pantalla. Acá, compartir. Y acá tendríamos que ir a la presentación. Sí, en realidad habría que abrir la presentación Sí. y luego volver a poner para compartir esta pantalla en particular. Yo creo que me están viendo. Igual, si querés, puedes consultar. Puede ser. No sé si alguien podrá contestar. Si el querido hermano Andrés nos puede confirmar si se está viendo bien la presentación en pantalla completa. Se está viendo bien de mi parte. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí está el título de la presentación, que lo modificó un poquito porque era un poco escueto, porque algunas de estas presentaciones suelen tener un segundo título para aclarar.
se llama la presentación Las logias antes de la masonería argentina, conspiración, secreto y política en tiempos de Rosas, ¿no? Y la imagen que pueden ver a la derecha justamente se trata de una de estas cartas que se escribían en cifrado, donde ya vamos a explorar con más detalle, pero lo que se puede ver es que lo que se escribía en cifrado no era todo, sino que una parte de la correspondencia, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión de que llevaba mucho tiempo escribir una carta, no solo escribirla, sino sobre todo también leerla, que estuviese completamente cifrada, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Aquí voy a tratar de ser lo más breve posible porque me parece que la mayoría de los que están asistiendo forman parte de la masonería, así que me parece que no tiene mucho sentido que haga una introducción de lo que es la masonería, que en otros casos, si el público no fuese masón, debería extenderme un poquito más, ¿no? Pero básicamente cito a dos grandes autores como Simmel, Georg Simmel y Reinhard Koselleck, que dentro del contexto europeo, nosotros sabemos que la masonería surge en Europa, argumentan estos autores que las logias suelen surgir, o surgieron sobre todo en el siglo XVIII, como consecuencia de regímenes despóticos, ¿sí? Y que se constituyeron entre las tramas del secreto como una vía de acción política eficaz en un ambiente que impedía la libertad de opinión y de acción política, es decir, en regímenes donde no se podía, sobre todo, sociabilizar y justamente, en muchos casos, regímenes en periodos del absolutismo monárquico, donde no había disidencias, ni siquiera había instituciones en donde presentar disidencias, justamente la masonería surge como una avanzada de grupos que intentan modificar algunas cuestiones de la realidad que se vive en ese momento y sobre todo cuestionando los regímenes de ese entonces, ¿no? Y aquí una diferenciación fundamental y muy importante entre la masonería que va a surgir en Europa y que después se va a expandir hacia América, y las logias de la década del 30 y del 40, que es las que vamos a analizar nosotros. La más importante, ¿no? La masonería es una sociedad iniciática y filosófica, principalmente, y que tiene generalmente metas, digamos, más bien vinculadas a la mejora de la sociedad, pero donde la participación política está, si se quiere, más desdibujada, ¿no? O por lo menos abiertamente. Eso sabemos que en la práctica no necesariamente fue así, pero por lo menos como idea general nos sirve. En cambio, las logias que vamos a analizar de los años 30 y 40, 1830, 1840, del Río de la Plata, son logias o sociedades secretas con fines exclusivamente políticos. No solo eso, sino que además la masonería es atemporal, en el sentido de que no tiene fecha de vencimiento. En cambio, las sociedades secretas que estoy analizando o que vamos a empezar a analizar, sí tienen una fecha de caducidad, ¿no? Si, por ejemplo, se organizan para derrocar a Rosas, después de derrocado a Rosas no tienen ningún tipo de sentido que sigan existiendo, ¿no? Entonces tienen una meta temporal muy acotada en el tiempo. ¿Qué antecedentes encontramos para el caso del Río de la Plata sobre este tipo de organizaciones? Bueno, aquí algunas más conocidas que otras, algunas seguramente las conocerán ya muy bien, como la Logia Lautaro, la Logia de los Caballeros Racionales de Miranda, en Venezuela, la Logia Lautaro en el Río de la Plata, San Martín, Zapiola, Alvear, etcétera, que fueron logias que también tuvieron, en este caso, bastante que ver con fines militares, ideas liberales y, sobre todo, una misión principal que es la de tratar de emancipar el territorio americano del dominio español. Para la década, esto es la década de 1810, está
para la década de 1820, van a surgir otras organizaciones secretas o logias, que una es la logia de la provincia de Buenos Aires, y hay otra logia literaria que surgen en el periodo de Bernardino Rivadavia, cuando Bernardino Rivadavia es el principal ministro de Martín Rodríguez, pero la figura más importante de la política rioplatense del principios de la década de 1820, pero justamente esta dinámica que tenía que ver bastante con modas, porque en muchos sentidos estas organizaciones secretas no estaban opuestas a los gobiernos de turno, ¿sí? Más bien, al contrario, el Estado, como se puede llamar en esa época, o el gobierno, las fomentaba, ¿sí? Como va a pasar nuevamente a partir de la caída de Rosas en adelante. Los gobiernos que van a surgir, que son gobiernos liberales, van a ser tolerantes con la masonería, incluso muchos de los principales integrantes de los gobiernos de ese entonces son masones, eso lo saben ustedes mejor que yo. Entonces, lo curioso es que hay organizaciones secretas, ocultas, si se quiere, en gobiernos que no solo toleran eso, sino que en muchos casos lo fomentan. Por muchas cuestiones, algunas no me voy a detener acá, pero también hay un componente que es, estaban de moda, ¿sí? En cambio, lo que vamos a ver nosotros son organizaciones secretas que tienen otras características y cuyo principal fin es oponerse al gobierno, e incluso al gobierno de turno, e incluso tratar de derrotarlos, ¿no? Y ahí hay una paradoja que entre 1820 y 1850 se organizan estas logias secretas cuando en realidad la libertad de asociación va en declive y justamente languidecen en Buenos Aires. Justamente durante la etapa rosista no hay organizaciones secretas en Buenos Aires, ya lo vamos a ver, hay una que va a durar muy poquito y le va a ir muy mal, mientras para oponerse al rosismo, mientras sí había en el lado europeo, ¿sí? Justamente es el momento de auge no solo de la masonería, que va a seguir existiendo, pero sobre todo de los carbonarios, que ahora vamos a ver quiénes fueron, un poquito más adelante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque las organizaciones logistas de esta época tienen rasgos elitistas, ¿sí? Quienes la organizan las sociedades secretas de este momento, forman parte de la élite letrada de Buenos Aires. Son los que saben escribir, leer, los que están al tanto de lo que pasaba en Europa, están influidos por esas ideas, etc. Son el perfil ideal, ¿sí? Cuando Rosas asume, para, digamos, este perfil para irse al exilio. Son las personas que pueden llegar a cuestionar, son las personas que están empapadas de la información, son las personas por ahí más instruidas y son las que pueden no estar muy contentas con las formas políticas de Juan Manuel de Rosas, son el perfil ideal para que se exilien. Entonces, la mayoría de las personas, no todas, porque en Buenos Aires van a quedar algunos, pero que podrían haber tenido tendencia a formar estas agrupaciones, no las tenemos fuera del territorio argentino. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro, porque bajo el gobierno de Rosas, primero en la provincia de Buenos Aires, sobre todo Rosas va a ser un gobernador de Buenos Aires importante, estamos hablando de Buenos Aires, la provincia más poderosa y rica de la Argentina, lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero en ese momento era aún más notable porque tenía el control tenía el poder económico para influir en las otras provincias y además el ejército más poderoso, ¿no? Entonces, donde en esa época predominaban los ejércitos provinciales, no había un ejército nacional. O sea, el que tenía el ejército provincial más poderoso era el que mandaba, básicamente. Esto no es un cálculo matemático, y Rosas, hasta que pudo plasmar esa primacía, ¿sí? Que tenía de hecho por su poder en el resto de las provincias, va a tardar un tiempo, ¿sí? Porque va a competir con otros liderazgos alternativos que son bastante fuertes.
los más conocidos, seguramente Estanislao López en Santa Fe y, bueno, Facundo Quiroga en la zona del Cuyo, ¿no? Eso no quita que Rosas no tuviese un predominio prácticamente absoluto en su propia provincia, en la provincia de Buenos Aires, y después gradualmente en las otras, ¿no? Entonces, la característica de este periodo y por qué no hay agrupaciones secretas es, por un lado, porque dije que la mayoría del perfil de los que organizaban estas logias en las décadas anteriores se van. Y por otro lado, porque hay mecanismos de represión y de control social en Buenos Aires que impiden la posibilidad de que se generen espacios públicos de sociabilidad y particularmente de este tipo de organizaciones. Incluso Rosas, discursivamente, que le estamos viendo, nos falta la cabeza de Rosas porque no se ve muy bien en esta presentación, hay algunas imágenes un poco cortadas, pero ese que estamos viendo ahí es Juan Manuel de Rosas. Eso es una responsabilidad nuestra. No importa, no pasa nada, no pasa nada. Es la oreja de Rosas la que estamos viendo, pero no deja de haber sido una oreja muy importante porque lo que escuchaba justamente es bastante importante porque tenía un mecanismo de control social y de informantes que le llevaban a su oído lo que estaba pasando, que permitía un control bastante exitoso que imposibilitaba justamente la existencia de organizaciones de este tipo. Y además, Rosas va a juzgar a los unitarios y los va a tildar de logistas. Y esto es un término despectivo que va a utilizar comúnmente para desprestigiarlos. ¿Por qué? Y esto nos lleva a un terreno en el que no me quiero detener mucho porque ya es una cuestión muy específica de la historiografía, pero de lo que se entendía por entonces del concepto del unanimismo. ¿Sí? Unanimismo político quiere decir la no aceptación de un otro político. ¿Sí? Entonces, el que está gobernando generalmente está defendiendo los intereses legítimos del país, de la nación, del pueblo, ¿sí? Y todo aquel que intente atentar contra esa situación va a ser un enemigo. ¿Sí? Digamos, esta dinámica de amigo-enemigo es la que, bueno, hasta incluso al día de hoy, en algún sentido también sigue lamentablemente predominando en la política, pero en esa época de una manera incluso mucho más cruel, porque quien no tenía derecho a formar parte del cuerpo político de ese momento tenía que ser excluido y no necesariamente con la exclusión que existe hoy, que es por ahí no estar en posiciones de gobierno o ser opositor. En esa época no existía la posibilidad de ser opositor. ¿Sí? Dentro de la sala de representantes de la provincia de Buenos Aires no existían representantes unitarios o incluso disidentes al rosismo. Eran todos rosistas. ¿Sí? Entonces, eso también implicaba un discurso para deslegitimar cualquier alternativa que no fuese la oficialista. Incluso ese derecho a no formar parte del cuerpo político implicaba, en sus casos extremos, la posibilidad de que esos opositores no tuviesen derecho a existir. ¿Sí? Entonces, justamente ahí radica el discurso rosista que atenta contra los unitarios por considerarse parte de una facción pequeña, egoísta, aristocrática, que solo piensa en sí misma y que complota contra los verdaderos intereses del pueblo y del gobierno, ¿no? Entonces, digamos, el binomio unitarios-logistas está muy vinculado, incluso exagerado por el discurso de Rosas. Es un discurso que, sobre todo, se disemina a través de la prensa, ¿sí? De la prensa que era en ese momento prensa rosista, no había prácticamente prensa opositora. Después vamos a ver que algo de eso va a surgir, pero desde el exilio, ¿no? Entonces, por eso Montevideo se va a transformar rápidamente en la capital del exilio, ¿sí? Y también se va a transformar en el centro de la conspiración antirrosista durante muchos años. ¿Por qué? Bueno, primero porque es un país que está muy cercano a Buenos Aires, el país es chico, todo el país está cercano a Buenos Aires, y hay una tendencia general
en todo este periodo que va de 1810 hasta la llegada de Juan Manuel de Rosas, son 20 años, en los cuales la característica principal de todo lo que hubo en el medio fueron gobiernos extremadamente inestables. A nadie se le pasaba por la cabeza que Rosas iba a estar 20 años. A nadie se le pasaba por la cabeza. Entonces, la dinámica del exilio era muy común en esa época, porque en esa época los estados eran muy pequeños, muy magros, muy endebles, no tenían recursos. O sea, a sus opositores políticos o los mataban o los exiliaban. ¿Sí? No había cárceles, como en el siglo XX, donde los opositores políticos pueden terminar en cárceles. En esa época no existían las cárceles. ¿Sí? Existía algo parecido, muy chiquitito, en el Cabildo, pero entraban, no sé, 20, 30 personas. Pero uno no podía encarcelar a toda una facción, ni necesariamente matarla. ¿Sí? Se trataba de encarcelar a los cabecillas, o incluso a veces ajusticiar a los cabecillas, pero era difícil contener todo eso. Entonces, una práctica muy común en esa época era el exilio. ¿El exilio dónde? En el lugar más cercano posible para volver cuando las condiciones cambiaran, porque las condiciones generalmente cambiaban. Era muy razonable para un unitario que se exiliaba pensar que Rosas en un año o dos desaparecía, ¿sí? Por el motivo que fuese. Eso no sucedió. Entonces, los unitarios, la primera postura que van a tener es juntarse en cafés, en Montevideo, después van a empezar a crear periódicos, pero van a ir generando un punto de contacto y sobre todo de espera, porque además ellos eran conscientes que no habían hecho las cosas del todo bien durante la década del 20, asumían el fracaso y no estaban con la cabeza bien alto como para ir a decir lo que había que hacer del otro lado del Río de la Plata, así que estaban en una posición expectante, estaban esperando que la situación del otro lado del río cambiara. Y eso no va a suceder. No solo no va a suceder, sino que esperan. El gobierno, el primer gobierno de Rosas, además es considerado históricamente como un gobierno que funcionó relativamente bien, neutraliza a sus opositores y restaura ese orden. Por eso a Rosas se lo va a llamar restaurador de las leyes, se lo va a llamar el restaurador, porque logra, dentro del caos que había sido, sobre todo el 26-27 en adelante, dar cierto orden en la provincia de Buenos Aires. Un orden bastante importante y que lo va a hacer además bastante popular. Y esa es otra cuestión, que los unitarios van a pasar a ser bastante poco populares y van a tener que luchar contra una figura que era extremadamente popular. Y eso era bastante difícil. Entonces, la tendencia en un principio es no hacer nada, esperar, pero justamente, además, en el año 32, Rosas deja el gobierno, asumen unos federales que no son tan antiunitarios como lo era Rosas, así que ahí hay alguna posibilidad, alguno por ahí vuelve y se van abriendo posibilidades, pero en el año 35 vuelve Rosas y viene Rosas 2.0, súper recargado y más antiunitario que nunca. ¿Sí? Entonces es como consecuencia de eso, no sé, hay un espíritu masón. Ah, ¿es un gato? Ok. Es justamente como consecuencia del segundo gobierno de Rosas que los unitarios se van a dar cuenta que si no hacen algo se van a quedar a vivir ya no 5 años en Montevideo, sino infinito, ¿sí? Porque Rosas es muy fuerte, porque tiene otro tipo de liderazgo, porque es muy agresivo. Y pensemos que ya 5 años vivir en el exilio no es fácil. ¿Por qué? Porque por un lado, no tienen necesariamente todos los recursos para vivir, están sobreviviendo. Muchos de estos unitarios, del otro lado, tenían sus casas, tenían sus propiedades, incluso muchos de ellos habían exiliado, pensando que iba a ser por corto tiempo, sin sus familias. ¿Sí? Después gradualmente algunos van a ir llevando a sus familias porque la espera se estaba transformando en algo demasiado largo. Ahora bien, entonces en el año 35 están dadas todas las condiciones para que los unitarios digan, bueno, basta, vamos a hacer algo. ¿Sí? Y además a eso se van a ir sumando otras camadas de exiliados, como les decía antes, ahora sobre todo los federales liberales, ¿sí? Con los que, bueno, van a tener sus diferencias, pero van a estar de acuerdo que hay que derrotar a Rosas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, bueno,
Por ahí es una presentación un poco larga, si voy a leer todas las citas que extraje, pero algunas me parecieron interesantes. La cuestión es que voy a hablar de dos logias principalmente en esta exposición. Una que es la logia que se va a generar en Uruguay entre el 35 y el 36, es una experiencia corta pero intensa, y después una logia que se va a constituir casi un poquito más de 10 años después. Son las dos logias más importantes que hubo durante el periodo rosista, ¿sí? Y que tuvieron características muy diferentes, pero algunas en común. Las principales, una se organiza en Uruguay y la otra se organiza en Buenos Aires, ¿sí? Con los riesgos que eso conlleva. Bueno, lo primero, el contexto, qué es lo que pasaba en Uruguay y por qué se organizan las logias. Primero, por el contexto de lo que estaba pasando en Buenos Aires, que se lo expliqué. Y por otro, también lo que empieza a pasar en Uruguay, que los unitarios empiezan en un principio abiertamente a pensar en alternativas para derrotar a Rosas, sin esconderse mucho, están supuestamente en otro país, eso los protege, y además, hasta ese momento no tenían hostilidad manifiesta de los gobiernos uruguayos. Y eso va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un cambio de gobierno. Rivera, que era el presidente hasta ese entonces, el primer presidente uruguayo, va a ser reemplazado por Manuel Oribe. Y Manuel Oribe va a empezar a recibir una presión muy fuerte de Rosas para que controle a los unitarios, para que haga mecanismos de control y sobre todo los vigile. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro, y Oribe está un poco obligado a hacerlo, porque no quería enemistarse con Rosas, que era un, digamos, líder regional muy importante, incluso más poderoso que él. Ya hilando más fino, además, del lado, Oribe se había enemistado con Lavalleja, que era un caudillo muy importante de la banda oriental, que estaba queriendo, se había exiliado en Buenos Aires y estaba queriendo invadir Uruguay, un poco como los unitarios querían hacer con Buenos Aires y con Rosas. Lavalleja quería tumbar a Oribe. Entonces Rosas negocia y dice, yo lo mantengo acá a Lavalleja tranquilito, pero vos me tenés que controlar a los unitarios. Esa es la negociación que va a hacer Rosas con Oribe, ¿sí? Entonces, la cuestión es que eso va a llevar a que los unitarios se den cuenta que para complotar contra Rosas no podían hacerlo abiertamente, ¿sí? Porque Oribe estaba controlando. No solo Oribe, ahora vamos a ver que además Rosas va a mandar un espía, un enviado al Uruguay que además va a controlar. Entonces, en ese momento, en el año 35, se van a ir armando las logias, de las cuales, bueno, ahí hay un extracto de lo que son las instrucciones. No vamos a tener mucho tiempo porque no tengo reloj, no sé qué hora es, para saber si... 12:20. Ok, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? ¿Yo le doy? Ok, bueno, le doy. Entonces, lo que les estaba explicando es que lo que van a hacer los unitarios es organizar una logia que va a generar una red geográfica por la banda oriental, donde va a tener una logia central en Montevideo, cuyo líder de esa logia va a ser Valentín Alsina. Seguramente lo conocen, después va a tener una importancia política muy destacada después de la caída de Rosas, ¿sí? ¿Sí? Padre del autonomismo. Exactamente. Y va a tener redes, ¿sí? U otras logias en otras localidades del Uruguay, ¿no? Como por ejemplo Paysandú, Mercedes, y la que más me interesa a mí, que es de la que tengo las fuentes, Colonia, cuyo principal líder en un principio va a ser Álvarez Thomas, que también es un personaje importante para la historia argentina y para el proceso de independencias, pero el factotum va a ser justamente Daniel Torres, que es este, digamos, personaje familiar, que va a ser el que realmente va a estar en comunicación permanente con Valentín Alsina, ¿no? Y supuestamente va a haber, que de eso no encontré nada, una logia en Buenos Aires. No encontré absolutamente nada, no sé quién pudo haber participado de esa logia, hubiese sido interesante.
¿Y cuáles son los objetivos? ¿No? Ahora vamos a ver, hay una cita que me llevaría mucho tiempo analizarla, pero a ver si hay algo interesante, que es cómo se crean, ¿sí? Es decir, cómo se crean estas logias. Primero tiene que haber una persona que ya forma parte, que tiene que ir a buscar gente, ¿sí? Y ahí es lo que, digamos, lo que dicen las instrucciones es que en esa oferta de formar parte de la logia no se van a pedir grandes esfuerzos, ¿sí? Pero sobre todo, y esto es lo más importante, lo que tienen que hacer, dos cosas que en las logias me parece que lo deben tener muy claro, que es, por un lado, la importancia del secreto, ¿sí? No puede salir una palabra de nada de lo que se hable al exterior, ni siquiera a un amigo, a nadie, no se puede, todo lo que se dice en el circuito de la logia muere ahí, ¿sí? Eso por un lado, y por otro, bueno, obediencia completa a las autoridades, ¿no? Después, esto me pareció interesante, hay algunas imágenes que no sé cómo se pueden ver, pero que tienen que ver con los mecanismos de cifrado, que se van a ir sofisticando con el paso del tiempo. Pero dentro de las instrucciones, que es bastante interesante, las instrucciones porque es un documento que permite explicar cómo nace la logia y cómo se recluta partidarios, ¿sí? Diga lo que le parezca para inspirar confianza en los que dirigen la obra, estimular, acalorar y reanimar espíritus y esperanzas. Una vez en calor, los hombres, todo es más fácil. Si convienen, antes de separarse, exíjales el juramento de, como miembros de las sociedades de caballeros liberales, instituida con el objetivo de destruir al tirano de Buenos Aires, prometéis por vuestro honor hacer cuanto os sea posible y no se oponga a la probidad. Cumplir lo que el presidente encargue, ya todos juntos, ya cada uno por separado, y guardar sobre todo inviolable secreto, consistiendo, caso contrario, en ser mirados como infames. Ciertos medios, aunque parezcan vulgares, algo influyen, ¿sí? Es decir, ahí está justamente solicitando cómo comprometer a los futuros integrantes de las logias, que van a ser células muy pequeñas de 6, 8 individuos en un primer momento. ¿A qué se dedican? Bueno, primero el tema de la comunicación, que a mí me resultó sumamente interesante, ¿no? El caso que más conozco es el de Daniel Torres, que se escribe, es el líder de la logia de Colonia, que se escribe con el líder de la logia de Montevideo, que es Logia Central, que es Valentín Alsina. Usan seudónimos, ¿sí? Sus cartas son escritas, ahí ven, justamente se ve en la imagen, Frédéric Draquel, en este caso se hace pasar por un francés, Daniel Torres, Valentín Alsina, que va a ir cambiando seudónimos, ¿sí? Se va a llamar Draquel, en otras cartas, por eso para mí fue bastante confuso entender algo, porque en un principio no sabía nada, pero venían cartas de distintas personas, pero tardé en darme cuenta que eran la misma. Lo que pasa es que iba cambiando de nombre, primero se llamaba Draquel, después se empezó a llamar Salvadores, después se empezó a llamar Barreda, y después empezaron a mandarse cartas con el nombre de sus mujeres, ¿sí? Eso por un lado. Después, eso no alcanzó, porque, digamos, una cosa es, está bien, la correspondencia no va dirigida a fulano, pero cuando, digamos, los opositores o el control de vigilancia de Oribe empieza a activarse, cualquier carta que sea interceptada, si se abre, no importa el seudónimo, lo van a pescar enseguida por el contenido de las comunicaciones. Entonces, eso va a llevar a que dentro de los circuitos cerrados de comunicación empiecen a establecerse sistemas cifrados que van a ir cada vez complejizándose más, ¿no? Pero eso por un lado, el lado de la comunicación. ¿Cuáles son los objetivos concretos? Porque hasta ahora dije, bueno, hay que derrotar a Rosas. Bueno, muy fácil derrotar a Rosas. ¿Cómo lo hago? ¿Es fácil? No, es casi imposible. De hecho, las logias no lo van a lograr, lo sabemos, porque si no, no hubiese existido Caseros. Bueno, al principio intentan unir fuerzas con los federales disidentes que se habían exiliado. Y en ese sentido, el primer objetivo es hacerse los sonsos, los que no son unitarios, diluir su componente unitario
para acercarse a los federales opositores a Rosas y principalmente a través de ellos entrar en contacto con Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe y que además empezaba a tener algunas diferencias con Rosas. Entonces, primero excavaron, digamos, trataron de generar disputas y buscar a López como aliado. No lo van logrando, eso se pincha porque hay desconfianzas muy grandes entre, sobre todo, López y un unitario muy importante que fue Agüero, Julián II de Agüero. Y eso lo que va a llevar es que ese primer proyecto de aliarse con Estanislao López, los exiliados en Uruguay, con Estanislao López en Santa Fe, se pinchara. Segundo proyecto, un poco más complejo aún. Aliarse con Santa Cruz, que Santa Cruz era el líder de la Confederación Perú-Boliviana y que también va a tener problemas con Rosas. De hecho, un poquito después va a ir a la guerra con Rosas. La Confederación Perú-Boliviana va a entrar en guerra con la Confederación Argentina y con Chile. Pasa que esa guerra no la conocemos muy bien porque se va a librar en el norte y va a tener muy poca influencia en esta región, y además porque el peso de esa guerra lo va a llevar Chile, ¿sí? Pero la cuestión es que en este momento hay un intento de aliarse a Santa Cruz para hacer una cosa que es bastante complicada, pero una tenaza entre un ejército que se quería generar en Uruguay de exiliados con un ejército del norte por parte de Santa Cruz que convergiese en Buenos Aires. Bueno, demasiado idealista, demasiado pretencioso ese proyecto, con un aliado bastante curioso que estaba en Buenos Aires y que estaba complotando, que era ni más ni menos que Alvear, ¿sí? Se pincha, sí. Se pincha y ya ahí les queda la última opción, la más desesperada, que es tratar de apoyar a un gobierno en Uruguay que pudiese de mínima no perseguirlos y facilitarles algunas cuestiones como para potencialmente armar un ejército en Uruguay e invadir Buenos Aires. Entonces ahí es donde se meten en la política interna de Uruguay, ¿sí? Y en un momento en el cual Rivera nuevamente se levanta a Uribe y los unitarios se alían a Rivera, ¿sí? Entonces, estos son los proyectos. Pero en paralelo, y algo que van a hacer, por lo menos lo entienden, lo ven claro, no les va a funcionar, que es que lo que pueden hacer en el interín, mientras estos grandes proyectos se arman, digamos, castillos de naipes, porque se van a ir desmoronando todos, en el interín entienden que Rosas triunfó porque era popular, que tenía un apoyo popular, y los unitarios no lo tenían. Entonces, se dan cuenta que lo que tienen que hacer es tumbar, o por lo menos tratar de ir limando la popularidad de Rosas en Buenos Aires. Y eso lo van a hacer a través de una guerra panfletaria. Publican panfletos para difamar a Rosas y publican el primer periódico en el exilio. Después van a ver un montón más, dentro de los cuales van a participar, ¿cómo es que se llama? Los miembros de la generación del 37, Mitre, ¿cómo es que se llama? Bueno, del lado de Chile también Sarmiento, Alberdi, muchos de los más importantes exponentes de la generación del 37 van a escribir, muchos de ellos van a comenzar en periódicos unitarios. El primero de ellos, el primer periódico antirrosista, se va a crear en el 35, que prácticamente nadie lo conoce, se llamó El Moderador, ¿sí? Y que va a durar muy poco, va a durar desde el 35 al 36, y que van a escribir en él Julián II de Agüero, Francisco Pico, Valentín Alsina, ¿sí? Manuel Bonifacio Gallardo y, bueno, algunos otros colaboradores, ¿no? En un principio, el discurso antirrosista de este periódico va a ser moderado, pero después va a ir escalando a tal punto que, bueno, el gobierno uruguayo, Uribe, va a terminar cerrándolo, ¿no? Y ya para ir cerrando con esta logia, ahí vemos también otra imagen del sistema de claves.
tiene que ver con la misión Correa Morales. Correa Morales es un enviado que va a mandar Rosas para espiar a la logia y a los unitarios, para controlarlos por un lado, y por otro lado para presionar a Oribe que actúe en contra de esta logia, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este momento, fíjense que Correa Morales tiene de parte de, ahí no se llega a ver bien, pero una serie de cosas que tiene que cumplir en su misión, escrita por Arana, que era el ministro de ese momento de la Confederación de Rosas, es promover ante el gobierno de la República Oriental la adopción de cuantas medidas sean necesarias para impedir toda maniobra o maquinación hostil que intenten contra este gobierno y los de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, o sea, el litoral. Cualquiera de sus enemigos, que son los unitarios, que existen en aquel estado, bueno, lo dice, principalmente de los unitarios o pérfidos federales que han emigrado o han sido expulsados de esta república por exigirlo así la seguridad y bienestar de sus habitantes. A este objetivo, bueno, ahí dejo de leer, pero básicamente esa es la misión de Correa Morales, vigilarlos. Ahora bien, se termina esta logia en el 36 por dos motivos. Por un lado, porque logran atrapar a uno de sus miembros y probablemente, yo no sé si está muy claro, pero tal vez lo hayan torturado, no lo tengo muy claro, pero se llamó Calixto Vera, no es muy conocido, pero era primo de la mujer de Rivadavia. Lo capturan, no sé qué hacían en Buenos Aires, lo capturan en Buenos Aires, lo remiten a Uruguay y Oribe lo manda a, digamos, a interrogar y larga todo, ¿sí? Así que no creo que le hayan hecho cosquillas con una pluma, larga absolutamente todo, y en paralelo, además, los unitarios se alían fuertemente con Rivera, Rivera se levanta y es derrotado en la batalla de Carpintería en el año 1836 y gana Oribe. Entonces, tenemos una derrota militar, un unitario que sopla, y digamos, Oribe tiene los motivos suficientes para encarcelar a los logistas, a los líderes militares que, digamos, fueron derrotados en la batalla de Carpintería, y ahí se produce el doble exilio de los pobres unitarios que ya estaban exiliados y los mandan a Uruguay, perdón, a Brasil, con la suerte de que caen en, digamos, cerquita de lo que ahora es Florianópolis, en un lugar que por otro lado en ese momento, porque leí las cartas de los unitarios cuando están ahí, no están tomando agua de coco y comiendo calamares empanados y demás, sino que la están pasando muy mal por los mosquitos, por el calor, por la humedad, no están para nada contentos. Pero bueno, esa es otra historia. Ese fue el fin de esa logia. Después vamos a ver, ya como a modo de conclusión. No tenía ningún nombre específico. Voy a hablarles más brevemente, por una cuestión de tiempo, de la segunda logia que se va a dar en el año 38-40. La conozco menos, no tuve acceso a tanta información, pero también es bastante poco conocida. La diferencia es que esta logia se genera en Buenos Aires y en un contexto muy particular, es en el momento de mayor debilidad de Juan Manuel de Rosas, que se da justamente entre los años 38 y 40. ¿Por qué? Porque Rosas tiene un frente muy complejo, porque todos sus enemigos conspiran básicamente contra él. Entre el año 38 y 40 tiene que enfrentar por lo menos entre 6 y 7 revueltas y batallas y enemigos, como por ejemplo el bloqueo francés del año 38, los levantamientos de los libres del sur, Chascomús principalmente, la coalición del norte, porque la Madrid logra hacer un levantamiento en las provincias del norte, en la invasión de Lavalle, con un ejército que viene del Uruguay, y dentro de Buenos Aires la conspiración de Massa, y además creo que me estoy quedando corto, hay algunos, la revuelta de, ¿cómo es que se llama? De Corrientes, ¿sí? Que se levanta también. Entonces, básicamente las posibilidades de Rosas de triunfar frente a tantos frentes opuestos son bastante complicadas. Es el momento ideal para establecer una logia en Buenos Aires que sirviese para articular y ponerse en comunicación
y tratar de organizar a todos estos opositores que están como combatiendo por separado. Los Libres del Sur no tienen conexión mucha conexión con Uruguay, la coalición del norte tampoco está bien articulada. Se organiza una logia en Buenos Aires para ya, digamos, levantar a la ciudad, sobre todo tratar de seducir a los militares que todavía soportaban a Rosas, pero la característica principal de esta logia, la logia llamada del Club de los Cinco, porque son 5 los que lo organizan: Enrique Lafuente, Santiago Albarracín, Carlos Tejedor, que es bastante conocido por su futuro político, Jacinto Rodríguez Peña y Rafael Corbalán. ¿Qué característica tiene? No son unitarios, ni siquiera eran opositores aparentes de Rosas, sino que federales o hijos de federales, ¿sí? Fíjense que está Santiago Albarracín, que es el que financia básicamente la logia; Enrique Lafuente, que es funcionario de la Secretaría de Rosas; Rafael Corbalán, que es hijo de Manuel Corbalán, que es el edecán de Rosas; y por otro lado lo tenemos también que forma más o menos parte de este grupo, que es Ramón Massa, que es el hijo de un amigo personal de Rosas, y además presidente de la legislatura de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, esta logia está insertada en el riñón del régimen rosista, y esa es la particularidad. No están en el exilio, están en Buenos Aires, no son unitarios, son bastante del riñón del régimen rosista, ¿no? Entonces, Enrique de la Fuente lo que empieza comienza a escribirse con Félix Frías, es un miembro de la generación del 37, pero que es secretario de Lavalle, y empiezan a orquestar, a organizar a través de la correspondencia, por un lado, 2 cosas. Por un lado, una invasión, quieren tratar de ayudar a organizar una invasión desde el Uruguay de los ya no unitarios, sino ya diría un grupo amplio de antirrosistas, dentro de los cuales los unitarios cumplen un rol muy importante. Eso por un lado, y por otro, ayudar en el desprestigio del régimen rosista desde Buenos Aires. Por ejemplo, filtrando periódicos antirrosistas que empiezan a publicarse en Uruguay. Los más importantes, El Grito Argentino, que ahí está la imagen. Hay otro bastante conocido, su título es bastante elocuente, que se va a llamar Muera Rosas, ¿sí? Nada sutil. Y la cuestión es que este grupo tiene redes en la campaña bonaerense, que es el bastión del rosismo, o supuestamente tiene algunos acompañantes en San Nicolás de los Arroyos. San Nicolás de los Arroyos, para ese entonces, ahora no es tan importante, era la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires, la segunda en importancia, ¿no? Entonces, por un lado, las tareas son las que acabo de mencionar, y La Fuente mandaba información muy precisa sobre el régimen de Rosas porque trabajaba en la Secretaría de Rosas. Eso no significa que tenía acceso a todos lados, porque Rosas tenía una forma de gobernar muy particular, era muy reservado, y la mayoría de las cosas más importantes las transmitía oralmente, ¿sí? Así que tenía información, pero hasta cierto punto. ¿Qué pasa con esta logia? Va a durar poco, porque Rosas también tenía sus espías y sus mecanismos de control, y va a estar al tanto de todo, ¿sí? Entonces, cuando se enteran que Rosas está al tanto de todo, hay una conspiración, que es la conspiración de Ramón Massa, que va a terminar bastante mal, y ahí es donde justamente empieza a actuar la policía secreta de Rosas, y sobre todo el aparato represivo, informal, que es la Mazorca, que van a terminar asesinando a padre e hijo, a los Massa, ¿sí? A uno en la propia legislatura, que es actualmente la Manzana de las Luces, y finalmente, bueno, digamos, el grupo de Massa es, algunos se terminan escapando, otros terminan siendo fusilados o asesinados, pero lo concreto es que justamente esa logia termina, abruptamente termina, ¿no? Bueno, y acá ya vamos para ir cerrando. ¿Cuántos minutos? ¿Estamos bien? ¿Unos 10 minutitos tengo? Perfecto. Por un lado,
algunas comparaciones que me parecieran interesantes realizar, que tienen que ver con cuál es la naturaleza de estas logias y a qué se parece y cuáles fueron sus fuentes de inspiración y por qué no son lo mismo que la masonería, aunque tuvieran algunas formalidades que pueden llegar a resultar similares. Por un lado, porque las logias que analizamos no surgen del poder establecido, sino que por el contrario buscan derrotarlo, ¿no? Después, sí coinciden con la masonería, que brotan del calor del pensamiento ilustrado, en esta idea de, digamos, generar instituciones asociativas, en donde haya una sociabilidad cerrada, pero una sociabilidad al fin, aunque justamente no se parecen a las logias masónicas, que por ejemplo en ese mismo momento existían en México. Estaba el rito escocés y el yorquino, porque las estructuras y los protocolos de las logias eran completamente diferentes. No hay referencias masónicas de ningún tipo en las logias que investigué. No hay referencias masónicas. Ni siquiera como fuente de inspiración. La fuente de inspiración, que ahora lo vamos a ver, son los carbonarios europeos, ¿sí? Están luchando contra el absolutismo, contra las monarquías en Europa para establecer regímenes liberales y republicanos, ¿sí? Entonces, sobre todo, ¿por qué? Porque hay contacto, ¿sí? Buenos Aires, sobre todo, no solo Buenos Aires, sino sobre todo Montevideo, que era una ciudad muy abierta a la inmigración y, digamos, al comercio, va a entrar en contacto, los unitarios van a entrar en contacto con ciudadanos franceses e italianos. Dentro de los italianos, el más conocido es Giuseppe Garibaldi, ¿sí? Que van a influir sobre todo con van a estar en conocimiento de estas agrupaciones que son la de los carbonarios, los carbonarios, que van a organizar logias secretas para tratar de oponerse a los regímenes autoritarios y absolutistas de Europa, ¿no? Entonces tienen, y además, bueno, los miembros de la generación del 37 también están fuertemente inspirados. La joven Italia va a inspirar a la joven Argentina, y de algún modo la generación del 37 está influida por los ideales del romanticismo europeo y particularmente de las organizaciones carbonarias, ¿no? Los carbonarios son asociaciones secretas que también, o sea, un punto en común con las logias rioplatenses, se consideran las defensoras de los idearios liberales, y aquí hay un componente bastante importante que, si bien defienden regímenes republicanos, Rosas se asume republicano, en cambio los europeos están luchando contra los regímenes monárquicos, pero son constitucionalistas o proconstitucionalistas, y los rioplatenses están argumentando con justa causa que Rosas es un opositor a cualquier tipo de organización constitucional, ¿no? Y este discurso de que Rosas se opone a una organización constitucional del país va a ser el leitmotiv que va a justificar cualquier movimiento contra Rosas de aquí en adelante hasta Caseros, ¿sí? De hecho, es el argumento casi principal que va a utilizar Urquiza para darse vuelta, ¿no? El componente. Y hay algunas diferencias. Los carbonarios no son elitistas, no tienen un componente elitista, pero el grupo de los líderes van a estar integrados por profesionales, médicos, intelectuales, hombres de letras, gente de la prensa, escritores, etcétera, ¿no? La intelectualidad, lo que se llaman los sectores letrados. Y eso es algo que comparten. Y después, lo pedagógico, es decir, cómo bajan sus ideas a los sectores populares, ¿no? Y ahí hay una, digamos, misión pedagógica que los carbonarios hacen mejor que las logias rioplatenses, saben que la causa solo puede prosperar si logran un soporte popular más importante. Los unitarios lo tienen en la cabeza, lo saben,
acá no tengo tiempo, pero van a establecer una serie de, van a ir a los puertos, al puerto de Montevideo, a los puertos en general del Río de la Plata, para pasar, infiltrar papeles, para infiltrar panfletos antirrocistas, para que los marineros los lleven a Buenos Aires y los infiltren en la campaña bonaerense. Eso va a existir, pero no va a ser muy eficaz, ¿no? Y ya para concluir, los legados de estas agrupaciones, bueno, por un lado, a través de las logias, sobre todo la unitaria, perviven estructuras políticas que de otra manera por ahí no hubiesen podido sobrevivir, como la unitaria. Van a ir alimentando muy gradualmente, sobre todo con la creación de periódicos, eso va a tener una continuación, un discurso fuerte antirracista que va a predominar en el exterior y que va a ser incluso más fuerte después, un poco más adelante, en Chile, con Sarmiento y con Alberdi, pero esto comienza aquí, con estas logias. Tal vez, esto es más difícil de definir, pero son un antecedente que prefigura lo que van a ser las formas de la masonería posterior, a partir de la década de 1850. Eso está por verse, es cuestión de sentarse un ratito y mirar, pero es muy probable que muchos de los que pertenecieron en estas agrupaciones hayan tenido en la década del 50 participación en la masonería, ¿no? Y para concluir, y con esto cerramos, ¿para qué sirvieron realmente las logias, no? Y si fueron realmente peligrosas para el régimen de Juan Manuel de Rosas. Se le hicieron cosquillas, no le hicieron nada, fueron peligrosas. Bueno, algo que es central para los historiadores es tratar de contextualizarnos en la época, ¿no? Porque decir, está bien, el problema es comprarnos el diario del lunes. Y esa es la forma en la que los historiadores, y generalmente todos, tendemos a caer en esa tentación que es problemática, ¿sí? Porque con el diario del lunes, sí, las logias no derrotaron a Rosas, no fueron aparentemente demasiado peligrosas. Eso no quiere decir que no hayan servido para nada. ¿Por qué? Porque Rosas temía tanto a las logias y a los unitarios que, si bien pudo haber exagerado esa peligrosidad, porque le convenía políticamente, porque justamente Rosas basó su poder en la peligrosidad constante y permanente de sus enemigos, porque eso era lo que le justificaba que la Sala de Representantes le otorgara siempre poderes extraordinarios, ¿no? Si esa peligrosidad no hubiese existido, Rosas no tenía por qué recibir esos poderes extraordinarios y la historia hubiese sido muy diferente. Entonces, por un lado, Rosas exageraba, lo sabemos, pero por otro, hay que creer que realmente tenía miedo de estas organizaciones. ¿Por qué? Porque estaban complotando con Santa Cruz, con Alvear en Buenos Aires, y sobre todo con los gobernadores del litoral, ¿sí? Entonces, en el 35, donde Rosas no es ese Rosas todopoderoso de la década del 40, son Rosas no tan todopoderoso, sí en Buenos Aires, pero no en las provincias, el hecho de que los unitarios estén rosqueando con López implicaba un grado de peligrosidad bastante importante. Rosas le tenía más miedo a López que a los unitarios, pero bueno, el peligro era real, ¿no? Eso por un lado. Después, que las organizaciones secretas constituyeron en Buenos Aires la única alternativa real de oposición al régimen rosista. No había otras formas. La Sala de Representantes, digamos, tenía un solo color, no había manera de contrarrestar eso, ¿sí? O de presentar una alternativa. La prensa no era libre, no había posibilidad de establecer ideas opuestas. Entonces, eso obligaba o llevaba a que las personas que no comulgaban con Rosas o digamos, alquilar un nivel de sumisión importante, esa era una forma de sobrevivir, el temor a que le corten el cuello, a que le entre la mazorca a su casa, hacía que mucha gente que no simpatizaba con Rosas, calladito, a seguir con la vida. Otros decidían irse al exilio, pero finalmente esa imposibilidad de manifestar disidencia dentro de Buenos Aires fomentó la posibilidad de surgimiento de grupos secretos, ¿sí? Como los hubo.
Entonces, el Club de los Cinco fue uno de los que hemos estudiado acá, de los más importantes, que surgen por la disconformidad de un elenco de actores y de personas que se encontraban curiosamente muy cercanas a Rosas. Y esta es la peligrosidad, ¿sí? La peligrosidad en este caso es que los enemigos de Rosas estaban en la propia secretaría de Rosas, ¿sí? Y Rosas, bueno, lo termina sabiendo, pero si eso hubiese prosperado de otra manera, por ahí hubiese sido mucho más peligroso, ¿no? Y finalmente, las logias resultaron determinantes en un complejo engranaje de resistencia al rosismo, por cuanto constituyeron un componente más de un accionar persistente que solo verá consumados sus esfuerzos en la caída de Rosas en el 52 con la batalla de Caseros. Quiero decir, las logias fueron un engranaje más y uno de los iniciáticos de lo que va a ser el antirrosismo que luego de muchos intentos y de muchas maneras y de un accionar persistente van a lograr sus fines en el 52, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar, también sirvieron las logias para mantener prácticas asociativas que van a germinar con otras características en la masonería de la década del 50. No hay un lazo directo y estrecho, pero sí son un antecedente de ese tipo muy importante. Así que eso es lo que tengo para decir hoy. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que No sé si hablé muy demasiado. ilustrativo. Es que cuando uno empieza a hablar de historia, ¿cuándo termina de hablar? Pero. La pantalla, perdón. Sí. Hay que dejar de compartir. Ahí está, vamos a dejar de compartir pantalla exactamente. Detener la presentación acá. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ahora vamos a abrir un poco a preguntas. Vamos a empezar con los hermanos que nos acompañan acá hoy presencialmente. Después, si el que quiere hacer una pregunta puede levantar la mano o puede ponerla en el chat, que el hermano Andrés nos va a ayudar a leerlas oportunamente. Me permito hacer un pequeño comentario de mi parte, y es que quizás uno de los mayores puntos de contacto que yo noto entre las logias masónicas y las políticas es que la masonería siempre fue un ámbito en donde los hermanos pudieron expresar sus ideas libremente, sobre todo en sociedades y en contextos políticos en los cuales no había otros ámbitos de los que hacerlo. Y me voy a permitir hacer la primera pregunta, que es si existió justamente la masonería. Una de las cosas que trata de hacer es de acercar las diferentes posturas y poder construir a partir de las coincidencias. Si hubo algún tipo de esfuerzo por acercar posiciones en este contexto histórico, si hubo algún personaje que intentara tender puentes, o eso era absolutamente imposible. ¿Entre quiénes? Entre los rosistas y los antirrosistas. En realidad, yo diría que no. O sea, la enemistad era muy, muy marcada y la figura de Rosas no permitía ese tipo de acercamiento. Hubo dos momentos en donde eso más o menos pudo haber existido, que fue hacia el inicio del primer gobierno de Rosas, en donde hubo algún tipo de acercamiento, porque no hay que olvidarnos de que Rosas en el fondo no viene del federalismo dorriguista y no tiene una tradición federal muy importante, sino que además formaba parte de algún modo del Partido del Orden o del grupo hasta, digamos, la constitución del 27 de los unitarios y de Rivadavia. Rosas era un líder miliciano que respondía a esos gobiernos. Y tenía incluso varios amigos dentro de lo que va a ser el unitarismo. Uno de ellos es justamente La Madrid, que era amigo también de varios federales, y hay otros vínculos también, pero en realidad no va a haber. O sea, va a ser muy tímido en un primer momento, y después en un segundo momento ya me animaría a decir del 45 en adelante,
lo que se denomina como historiográficamente como el otoño rosista, cuando Rosas ya aplacó y derrotó a todos sus enemigos de una forma tan contundente que puede mostrar cierta magnanimidad y permite el reingreso de algunos exiliados, en gran parte a través de el rol que cumplió su hija, que tenía un contacto muy fluido con su padre y que supuestamente tenía un espíritu un poco más contemplativo y más bondadoso y más afable. Y de esa manera van a ir entrando algunos unitarios y algunos antirrosistas en cuentagotas, y en algunos casos van a ir recuperando algunas de sus propiedades, pero no hubo acercamientos diplomáticos, formales o algo por el estilo, en el sentido de que Rosas era absolutamente intransigente, y probablemente la mayoría de los unitarios también querían derrotar a Rosas y querían generar algo nuevo, no querían formar parte de su gobierno, algo parecido. En algunos casos, algunos de los exiliados que van a retornar, estoy pensando en Vélez Sarsfield o algunas excepciones, van a servir como consejeros de Rosas, pero nada más. No hay una integración o algo bastante parecido a lo que va a haber por ahí en la década del 70, en la política de fusión, si se quiere, de partidos que va a establecer Avellaneda con mitristas y con sus opositores, que va a llamar a actores de distintos grupos políticos, sobre todo mitristas, para integrar sus gabinetes. Nada de eso va a existir en este periodo donde, digamos, al enemigo sabemos cuáles son los lemas más conocidos de Rosas, que es, digamos, a los unitarios ni justicia, digamos, diría, parafraseando otro líder político del siglo XX, pero aún más terrible, ¿no? Es decir, digamos, se le deseaba la muerte a los unitarios. Entonces, a los asquerosos, inmundos unitarios, no había margen para una solución componedora en ese contexto. Bien, bien. ¿Del auditorio tienen alguna pregunta del auditorio presente? ¿Personas eran parte de la Comisión Montevideo? Además, ¿Qué personas, perdón? los integrantes de estas. Bueno, Podemos repetir la pregunta porque por ahí no se escucha bien. Sí, la pregunta es... Todos estos personajes enumeraste eran parte también de la Comisión Montevideo. no, lo que pasa es que, Perdón, porque la quiero decir al micrófono. La pregunta es si estos personajes que fueron mencionados formaban parte de la Comisión Montevideo. no tengo un listado de la Comisión de Montevideo, la información es muy escueta, yo solo sé que la estaba liderando Valentina Alsina, con seudónimos. Esta es una investigación que hice ya hace casi 20 años. Así que por ahí hay algún nombre, por ahí en ese momento sabía algún nombre más de alguien que pudo haber estado en Montevideo, ahora no lo recuerdo, pero las personas van cambiando. Por ejemplo, el grupo de los 5 no son porteños, no estaban exiliados y no tienen mucho que ver con la logia del 35-36. Entonces, son distintos actores en general. Tenían una formación logial, pero no masónica. Con lo cual puede llegar a haber sido algunos integrantes masones, con lo cual eran grupos paramasónicos o filomasónicos, ¿no? Porque no veo el perfil masónico en las estructuras, digamos, dentro de todo este interesante charla. Si bien después la constitución de la Gran Logia Argentina vino desde Montevideo, no veo una organización formal en sentido masónico, sino en el sentido de logia. Quizás por eso venga ese aspecto despectivo que le da a Rosas al tratarlos de logistas.
los acusaba de logistas, pero no los acusaba de masones. A diferencia de las logias lautarinas, ¿no? Con San Martín y tantos otros. Es interesante el tema, porque quizás colgándose del cartel de logia, da a confundir como que eran masones, que seguramente los habría en alguno de esos grupos, ¿no? Pero no me surge la conformación masónica propiamente dicha. ¿Por qué? Porque, como bien indicaste vos en tu alocución, en realidad no respondían a otro orden, vos dijiste estatal, vamos a poner estatal, a otro orden superior, ¿no? Por ejemplo, en el Río de la Plata, la masonería formalmente se estableció en Montevideo, pero ¿a través de qué? De cartas patentes de Inglaterra. En esta tema que introducís, no veo esa formalidad de responder a otro poder extranjero. Incluso en ese caso en Montevideo todavía creo que no existía constituida formalmente la Gran Logia del Uruguay. Creo que fue allá por el 1840 y tanto que se constituyó la Gran Logia de Uruguay. Por eso también por ahí se introdujo los carbonarios con Garibaldi. Garibaldi sí era masón, pero también tengamos en cuenta que era un soldado profesional, ¿no? Y a ver, ¿cómo lo puedo explicar más simple? Esto de los clubes del 5 y lo demás verdaderamente no lo veo como una logia masónica, lo veo como un Rotary Club, por ejemplo, o un club político, pero no con la estructura propia de una logia masónica. Eso es lo que me voy. Sí, desde ya pueden haber sido los orígenes de la logia, de la organización formal en la Argentina, sí, puede ser. Pero también por otro lado, cuando se constituyó la Gran Logia Argentina ya por el 57, su primer muy respetable gran maestro, o sea, su primer presidente, fue un rosista como Roque Pérez. Por eso da para investigar tantísimo más el tema. Y la verdad, verdaderamente agradecido por traer el tema y activar el conocimiento. Bueno, Ignacio, antes de que respondas, yo, una corte a la pregunta. A mí me parece que estableciste una diferencia entre este tipo de logias y las logias masónicas. Hubo toda una exposición al respecto, pero bueno, querés responder nada. Sí, no, claro, claramente comparto con vos, no hay, de hecho, tampoco me animaría a decir que había masones en estos grupos, porque por lo menos, no sé si los hubo o no los hubo, pero no tengo constancia de eso. Se hacen llamar logia a ellos. Sí. Sí, claro, logia se puede llamar. Sí. Por eso hice esa distinción de entrada, porque los fines son otros, las temporalidades, hay poco de filantropía más allá, o sea, el objetivo es muy concreto y muy pragmático, que es derribar a Rosas como sea, porque probablemente si se hubiesen podido organizar de otra manera, no secreta, lo hubiesen hecho, pero estaban siendo vigilados. Y también estaba esta cuestión que pesa, que ese tipo de formato era simpático, era atractivo y estaba de moda. Los carbonarios en Europa eran los ídolos de estos unitarios. Porque, por ejemplo, a diferencia de la comisión de Santiago, sí que hay una presencia masónica importante. Se organizaron verdaderamente como lo que Sarmiento de hecho se iniciaron. Claro. También.
Bueno, vamos a ver si, No sé si si hay alguien alguna de la gente que está conectada tiene alguna pregunta, si quiere levantar la mano, y te pido, querido hermano Andrés, que me ayudes a ver si me pierdo algún pedido de intervención. ¿Ahí por ahí? ¿Ese no es? Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya lo vamos liberando al doctor. Hola. Sí, Perdón, estaba en mute, cosa que sí, pasa mucho en las conferencias. sí. De hecho, hay una pregunta, pero es un poco autosirviente porque la pregunta es mía. Quería saber, en base a una cosa que que mencionaste casi al principio, todas estas logias tenían como objetivo derrocar a Rosas. Eso queda claro. Y hay un claro solapamiento entre la voluntad política y la influencia política de actores estatales. Yo lo que quería saber es si alguna de estas logias había sido influida o directamente dirigida por algún actor estatal de alguna potencia extranjera. No tengo ningún registro de eso. Ujú. No tengo ningún registro de que haya habido. De hecho, ni siquiera encontré extranjeros participando directamente en estas logias. Ahora, sí es clara la influencia, pero no algo como un control o nada por el estilo. Estaba Garibaldi dando vueltas, hay afinidad de intereses, afinidades ideológicas, clarísimas afinidades ideológicas y camaradería e incluso muchos vínculos, pero no, nada parecido a las relaciones que van a tener la masonería con los masones y las instituciones masónicas de Inglaterra o de Francia o cosas así. No. Tampoco una relación de ese sentido con los carbonarios en Europa. No hay una correspondencia con los carbonarios, no mandan directivas de Europa, nada por el estilo. Es una cosa enteramente rioplatense, inspirada claramente en las formas logísticas que practicaban en Europa para oponerse a las monarquías absolutas de ese momento, ¿no? Ni siquiera apoyos financieros, por ejemplo, Yo no o encontré, Ujú. Ok. pero a lo sumo puede llegar a haber sido algo por el estilo. Tal vez hasta incluso más interesado Brasil en poder financiar algo por el estilo, la verdad que no lo sé, pero no encontré nada. De hecho, tenían recursos muy escasos, ¿sí? Sobre acuerdo. todo las de que es un ámbito, es algo de lo que no hablé mucho porque si no me extendía, que era cómo juntaban plata, porque tenían que hacer suscripciones para publicar, para financiar la correspondencia, que mandar correspondencia no era barato en esa época, ni fácil. Necesitaban dinero para imprimir los panfletos, para imprimir los periódicos, y se estaban muriendo de hambre muchos. Algunos no tenían trabajo, estaban en un país dependiendo de las ayudas de un amigo, lo que ahora diríamos changuitas, incluso muchos militares. Lavalle no tenía un mango, Lavalle no tenía para comprar lápices para escribir correspondencia. Yo leí eso en una carta. Entonces, no estaban recibiendo dinero de la Baring Brothers y nada por el estilo, ¿no? Entendido. Muchísimas gracias, doctor, por su No, un exposición. placer. Bueno, vamos a. Quería Sí. decir una cosita. Sí, pero primero, perdón. antes quería decir esto. Yo me olvidé de contarles que además soy investigador adjunto del CONICET y bueno, y autor de estos maravillosos libros que seguramente nos vas a querer hablar. Sí, una cosita. Y después le voy a entregar la palabra al presidente de nuestra logia, que creo que te va a hacer un pequeño obsequio. Perfecto. Bueno, entonces yo arranco con los obsequios. Acá, ¿esta biblioteca la usan para trabajar? Esta biblioteca la usamos para trabajar. Perfecto, bueno, 2 ejemplares, acá quería regalar 2 ejemplares de libros míos, uno se llama Unitarios y otro Caseros, salieron por Sudamericana en distintos momentos, y que en el libro de Unitarios hablo mucho de estas logias y en Caseros, bueno, no tanto, pero hablo del fin del rosismo. Y otros 2 ejemplares para, no sé, que puedan ser sorteados entre los integrantes de la logia. Así que uno para un juego para la biblioteca y otro juego para sortear entre ustedes. Excelente, muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, voy a dejar que cierre nuestro presidente, así que le voy a hacer la palabra.
Bueno, desde ya agradecidos por la presencia del historiador Ignacio Zubizarreta, que nos ha traído una visión que a veces a los masones nos queda vacía de qué pasó desde las logias Lautaro hasta que se constituye la Gran Logia, y queda mucho para estudiar y para seguir aprendiendo. Voy a aprovechar para entregarte la medalla de nuestra logia, ¿sí? Para que la conserves, Gracias. que si bien no formas parte de la orden, pero creo que vas a quedar hermanado en sentimientos con Excelente. todos nosotros de Así. ahora en más, ¿sí? Así que, bueno, el historiador ha quedado despeinado después del esfuerzo que ha hecho, así que se lo agradecemos muchísimo y quedamos todos en contacto. La idea es que esto quede grabado y se pueda ir reproduciendo, así que seguramente van a aparecer más preguntas y nuestro taller siempre abierto para los hermanos y para la comunidad, en la calle Eugenio Garzón 3780, y siempre trabajando por la masonería y por la ciudadanía. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias por todo, saludos a todos y gracias por escucharme. Adiós. Buen fin de semana.